Aló, aló, ¿me están bien? ¿Sí? Ya. Claro, entonces yo llegué de vuelta aquí a Valdivia en mayo de este año y a la semana me pidieron dar una tertulia acá en la carpa y, y me preguntaron, me pidieron dar una charla que sea un poco más, que sea un poco distinta a lo que se daba antes, un poco más original, más distinta, más diferente. Entonces le dije, sí, no hay problema. Pero no tenía idea de qué significaba eso, distinto, diferente, así que decidí hablar de un lado un poco mediático de los glaciares, y porque estamos todos más o menos acostumbrados a este tipo de fotos donde veamos esos grandes cuerpos de hielo en la cordillera, en los Andes o en Patagonia. Pero también existen glaciares que tienen otro aspecto, que tienen hasta otros colores y que no solamente contienen hielo. Y eso es lo que vamos a ver hoy día en esa charla. Y entonces esos son los puntos, los tres puntos grandes de esa presentación. Entonces vamos a ver que en la cordillera de los Andes, en Chile, en Patagonia, se pueden encontrar glaciares escondidos, que están ahí escondidos en los paisajes de la cordillera. Vamos a ver también que los glaciares no solamente contienen hielo o nieve, sino que pueden tener vida dentro o agua líquida. Y terminaremos con un corto, con un breve punto sobre los riesgos naturales asociados a los glaciares. Pero antes de hablar de todo eso, vamos a tratar de definir lo que es un glaciar, porque aquí mejor entender de lo que estamos hablando. Entonces acá va una definición muy simple y muy corta de qué es lo que es un glaciar. Entonces es una masa de hielo que se forma en tierra por la acumulación y la compresión, la compactación de nieve, y que muestra un cierto grado de movimiento, de flujo agua abajo. Entonces aquí hay dos parámetros importantes que son la acumulación y la compactación de nieve. Entonces un glaciar no es un cuerpo de agua congelada, sino que es un cuerpo que se formó por la acumulación de nieve, que bajo su propio peso empezó a acumularse y a comprimirse y a formar toda esa capa aquí que vemos en el video, que se asemejan un poco a la capa de una torta. Y entonces, años tras años, el año se va acumulando en el glaciar, esa nieve se va compactando y la densidad de esa nieve va aumentando con la profundidad, hasta formar una capa de hielo aquí abajo. Entonces, un glaciar se puede caracterizar por una capa de nieve de la temporada, una capa de neviza, que es una nieve muy compactada, y abajo el hielo azul donde encontramos la densidad más alta. El segundo parámetro importante de esa definición es que un glaciar debe tener para ser definido como glaciar, debe tener algo de movimiento. Entonces acá podemos ver en esta distinta película que los glaciares no son cuerpos inmóviles, sino que van fluyendo agua abajo acá, como se parecen un poco a río de hielo. Y para realizar ese tipo de película instalamos cámaras ahí a los costados de los glaciares que sacan fotos diarias, y podemos reconstituir esa película en cámara rápida para medir ese flujo, para observar ese flujo. Entonces en Chile, Chile es un país único en términos de glaciología porque debido a su geografía única, entonces tenemos esa franja de 4.000 kilómetros en el continente, con muchos glaciares, principalmente en la Patagonia. Y también Chile es un país privilegiado porque es un acceso directo hacia Antártica, que es el continente de hielo, donde se encuentra la mayor parte del hielo del planeta. Y en Chile se pueden definir varias zonas glaciológicas, entre comillas. El norte
la zona norte, que es una zona muy árida, donde se encuentran glaciares de tamaño reducido en grande altitud. Este glaciar debe tener unos 500 metros de ancho, nada más que eso. Luego en la zona central, alrededor de Santiago y la región metropolitana, tenemos glaciar más típico, el glaciar de valle, más largo, que pueden tener unos varios kilómetros de longitud. Más al sur, acá en la zona de los volcanes, podemos encontrar glaciares ubicados en los conos volcánicos. Y acá, por ejemplo, tenemos el volcán Villarrica, que es un glaciar activo, que podemos ver la interacción entre el glaciar y el volcán, donde tenemos esa parte aquí frontal, donde tenemos ceniza cubriendo el hielo del glaciar. Y finalmente, más al sur, tenemos la zona austral, con Patagonia, donde se encuentra la mayor parte del hielo del país. Y la mayor parte de este hielo se encuentra en los grandes campos de hielo de Patagonia. Aquí está el campo de hielo norte, el campo de hielo sur, que es una franja casi continua de hielo sobre una distancia de 600 kilómetros, que es más o menos la distancia entre Temuco y Santiago. Y entonces ahí se encuentran la masa de hielo más grande en el hemisferio sur, a la excepción de Antártica. ¿Y por qué Chile es muy importante a nivel continental? Porque si miramos esa tablita, aquí podemos ver que en Sudamérica existen un poco menos de 30.000 kilómetros cuadrados de hielo. Y de esos 30.000 kilómetros cuadrados de hielo, la mayor parte se encuentra en Chile. Más de 80% del hielo que se encuentra en Sudamérica se encuentra en Chile. Y por esos puntos, Chile para nosotros es un terreno de juego magnífico para estudiar los glaciares, porque tenemos una variación muy importante entre el norte y el sur, entonces con distintos tipos de glaciares y una cantidad de glaciares impresionante. Pero hemos visto que aquí tenemos otro glaciar aquí bien típico. Entonces hemos visto que los glaciares son esos cuerpos de hielo que pueden tener tamaño de varios kilómetros. Pero también en los paisajes de la cordillera existen otro tipo de glaciares que no se ven o que se ven con más dificultad. Y en esta foto, que fue tomada en la cordillera central, cerca de Santiago, claro, se pueden ver aquí unos glaciares muy típicos, acá también en esa cumbre. Pero también en esa foto hay un glaciar escondido, un glaciar que no se ve a primera vista, que no está blanco, que se esconde un poco en el paisaje. Y ahí les voy a ayudar un poco. Aquí tenemos la misma vista, ¿cierto? Pero aquí estamos con el programa Google Earth. Entonces vamos a sobrevolar ahí en la zona y ahí se van a dar cuenta que existe otro fenómeno ahí en ese valle. Entonces partimos el video. Acá podemos ver que, si se fijan, acá hay como una lengua de tierra, ¿cierto? Que se parece mucho a un glaciar, pero que no tiene el color blanco. Entonces estamos dando vuelta ahí en el valle, que es un valle muy, muy englaciado de los Andes Central. Y ahí vamos a volver al mismo glaciar que hemos visto. Oh, no. Ahí está, a ver. Ahí se pegó, pero ya. Ahí lo estamos viendo acá. Aquí lo pueden ver, aquí en el valle, que se parece mucho a un deslizamiento de tierra ahí. Y eso porque está constituido de hielo mezclado con tierra. Entonces ese hielo mezclado con tierra tiene un flujo, lo que le da esa forma así de lengua hacia abajo. Entonces si pasemos eso otra vez, ¿ya? Aquí la misma foto casi, pero con otro punto de vista en el mismo valle. Entonces otra vez tenemos el glaciar bien típico aquí en la parte alta de la cuenca. Tenemos otro cuerpo de hielo más chico acá. Pero en esa foto hay otro glaciar escondido, que ahí quizá es un poco más fácil ubicarlo, pero igual lo voy a ayudar acá. Si enfocamos la mira en ese rectángulo acá, podemos ver que hay una laguna acá, una laguna muy, muy, muy turbia, muy de color café.
Y si nos acercamos a esa laguna, ahí podemos ver que en la superficie de la laguna está flotando hielo, ¿cierto? Aquí se puede ver. Y si veamos esa parte aquí gris, muy lisa, de hecho no es roca, es hielo, es hielo expuesto aquí. Y esa laguna es una laguna supraglacial, es decir, que se encuentra encima de un glaciar. Y toda esa parte de acá son detritos que están cubriendo un glaciar. Entonces, si nos acercamos a eso, si veamos fotos tomadas desde el punto de vista del glaciar acá, tenemos aquí el hielo expuesto, un núcleo de hielo muy limpio, que está cubierto por una delgada capa de detrito aquí arriba. Aquí otra foto del mismo glaciar, entonces la capa de detrito otra vez. Y acá tenemos el hielo y tenemos hasta un túnel que fue creado por el río que entra aquí en el glaciar y que sale un poco más agua abajo. Entonces, aquí no solamente existen glaciares blancos, glaciares descubiertos y limpios, pero también existen glaciar cubierto y glaciar rocoso. Y esos glaciares tienen un cierto grado de importancia porque tienen una respuesta distinta al ambiente climático, porque esas capas de detrito que está por encima del hielo actúa como una capa de aislación, uno podría decir eso. Entonces respondiendo diferentemente a los cambios climáticos, por ejemplo, a la radiación solar que los glaciares típicos, los glaciares blancos. Y esos glaciares son importantes porque en alguna región de Chile, por ejemplo en el norte de Santiago, donde han hecho inventario de los glaciares, se han mostrado que hay más glaciares rocosos que glaciares blancos. Acá, por ejemplo, hay un ratio de 3:1, es decir, que hay 3 veces más glaciares rocosos que glaciares limpios. Eso tiene su importancia sobre la hidrología del valle, etc. Hemos visto que los glaciares tienen movimiento, ¿cierto? Que tienen un cierto grado de flujo hacia agua abajo. Entonces tenemos esa masa de hielo que va moviéndose, un poco como una pala mecánica, va arrastrando material, va erodando la roca sobre la cual está fluyendo. Y entonces acá podemos ver que en esa animación, que el glaciar no solamente fluye sobre la roca, pero también interactúa con la roca. Y la va erodando, va sacando pedazos de roca de la roca madre, la va pulverizando. Y entonces toda esa roca se encuentra dentro del glaciar, se va viajando adentro del glaciar hacia el frente. Y el glaciar actúa un poco como una moledadora, está modelando, no, estoy inventando palabras aquí, está pulverizando la roca sobre la cual está fluyendo, está transportando todos esos sedimentos hacia agua abajo. Y eso hace que el agua que sale del glaciar no es un agua limpia, entre comillas. Y aquí tenemos una prueba, entre comillas, del flujo del glaciar. Aquí tenemos una roca que se encuentra al frente de un glaciar que fue descubierta por el retroceso del mismo glaciar. Y acá pueden ver que hay estrías, existen estrías en esa roca. Y esa estría la dejó el glaciar que iba fluyendo sobre esa roca y la iba lijando. Y entonces todo eso, esa estría, al final han generado que el glaciar está expulsando roca por los ríos que van saliendo. Entonces hay como un polvo de roca que va saliendo de los glaciares. Y por eso tenemos lo que llamamos la harina glaciar, que ahí pueden ver los ríos que salen directamente del glaciar, que tienen un aspecto muy lechoso, muy harinoso. Acá lo mismo, eso es una serie de fotos tomadas en Alaska, donde tenemos un río glacial que termina en el mar y podemos claramente ver una especie de nube de polvo ahí en el mar, que va entrando en el mar. Y es muy importante eso porque
aquí, por ejemplo, tenemos Patagonia otra vez, el campo de hielo norte, y podemos ver en alguna parte ahí, en los fiordos o en la costa, que esos ríos aportan mucho sedimento a los ecosistemas oceánicos. Y de hecho, se estudió eso en un proyecto en conjunto con un proyecto inglés, con una colaboración con un investigador chileno, de hecho, con investigador del SEX, que se unieron al SEX este año. Y la idea era muestrear las aguas saliendo de los glaciares ahí del campo de hielo, de los glaciares ahí al margen sur, y ver qué impactos podrían tener esos sedimentos sobre los ecosistemas, porque ese polvo de roca al final es como la fuente de energía, son nutrientes para los microorganismos que están en la base de la cadena alimenticia. Entonces hemos visto que los glaciares tienen sedimento adentro de ellos, que es muy, muy, muy importante para los ecosistemas, pero también en la superficie. Aquí son fotos tomadas en la corrida central otra vez. Pueden ver que en la superficie el glaciar puede tener hasta otro color, no solamente blanco, pero aquí tiene un tono más rojo, ¿cierto? Y eso no son polvo, no son rocas, son algas en este caso. Entonces hay una proliferación de algas que puede ocurrir en verano y se asemeja un poco a lo que ocurre en la costa de Chile cuando se habla de la marea roja. Pero en el caso de los glaciares, estas algas no son tóxicas, no tienen un efecto tóxico sobre el glaciar, pero sino que como van cambiando el color de la superficie glaciar, lo van haciendo más oscuro, ¿cierto? Entonces, el hecho que esté más oscuro hace que el glaciar absorbe más energía y que el derretimiento del mismo glaciar puede ser más eficiente si el color aquí es muy oscuro. Entonces tiene un impacto negativo sobre el derretimiento del glaciar. Aquí en los volcanes del sur se han muestreado nieve y hielo y se han descubierto que el glaciar contenía también polen y microorganismos. Estos microorganismos son extremófilos que sobreviven en ambientes muy, muy extremos, como puede ser un glaciar. Y estos polen y esos microorganismos pueden servir los científicos para tratar de entender cómo estaba el clima en el pasado, donde sacando muestras en profundidad en el glaciar, encontrándose con esos elementos biológicos, uno podría tratar de reconstruir la condición climática en la época en la cual se depositaron en el glaciar. Ahora, aquí vamos a Antártica. Estamos en el glaciar Taylor y este fenómeno, que son las cataratas de sangre, que es una verdadera catarata de agua roja que sale del glaciar. Aquí estamos en el frente del glaciar. Y este fenómeno fue descubierto al principio del siglo pasado, por el geólogo Thomas Taylor, que participó en la expedición Terra Nova, ahí en Antártica. Aquí está el famoso Thomas Taylor, a la vuelta, o sea, saliendo de Antártica, a ese medio gastado. Y entonces descubrió ese fenómeno ahí en los glaciares de Antártica y no sabían lo que era. Pensaban que quizá podría ser algas, como hemos visto ahí en los Andes centrales, pero tampoco sabían por qué salía tanta agua y tanta agua líquida desde el frente del glaciar, porque el hielo que está ahí está muy debajo del punto de congelación, está muy debajo de los 0 grados. Igual es una cantidad muy tremenda de agua aquí, la pared de hielo de medir unos 30, 40 metros de alto. Y hasta inspiró una película acá en el año 2013, ahí una película austríaca creo, donde un equipo de científicos se encuentra con un glaciar así, con ese mismo color de sangre, pero parece que, yo no he visto la película, pero
parece que tiene un final un poco más trágico ahí. No quiero saber lo que pasa con el perro, pero... Y acá parece que hay una cuestión de mutar, no sé. Pero lamentablemente en el caso del glaciar Taylor no hay nada tan dramático, sino que descubrieron que debajo del glaciar existía una laguna de agua salada que fue capturada por el glaciar cuando estaba avanzando 2 o 3 millones de años atrás y que atrapó a esa laguna debajo del glaciar. Y en ese glaciar sobrevivieron microorganismos. Y esos microorganismos se alimentaban de la roca madre aquí, y procesaban la roca. Y esa roca contenía mucho hierro. Entonces esta agua está muy rica en detrito de hierro. Y cuando el agua logró salir de esa laguna, porque a veces se abrían grietas en el glaciar, y por presión el agua sale y forma esa catarata aquí arriba. Y cuando el agua llega afuera del glaciar, en contacto con el aire y la atmósfera, se pone de color rojo, un poco como se oxida el agua, un poco como un clavo aquí oxidado. Entonces tiene el mismo tono de color. Entonces por eso existe este fenómeno. Primero porque agua salada, entonces no se congela, y también porque está muy rica en hierro debido a los microorganismos que procesan la roca ahí adentro. Entonces ahí podemos ver que existen debajo de los glaciares agua líquida, hasta con vida. Y eso en el glaciar Taylor estamos hablando de un espesor de 500 metros antes del lago. Pero acá si nos quedamos en Antártica, hace unos 5 años atrás, en 2014, un equipo de acá, del centro de estudio que estaba investigando el hielo de Antártica, los glaciares de Antártica, descubrieron un lago, esta vez no debajo de 500 metros de hielo, sino que debajo de 2.600 metros de hielo. Y eso era el primer lago subglacial encontrado en la península y en el territorio chileno antártico. ¿Y cómo descubrieron ese lago? Entonces usaron un método muy utilizado en glaciología, que es el método radar. Un poco como los radar que ustedes han visto en los aviones, en la película, en los submarinos, cualquier cosa. Entonces aquí tenemos un módulo del Centro de Estudios Científicos que está ahí moviéndose en Antártica y mandando onda radar hacia el fondo. Entonces la onda radar van viajando en el hielo y van rebotando sobre la roca y vuelven al módulo acá, donde la registran de vuelta. Entonces pueden calcular con eso la distancia hacia la roca y pueden entonces mapear el fondo rocoso aquí. Y en este caso se encontraron con una superficie muy plana, totalmente horizontal, acá al fondo debajo, o sea, debajo del glaciar, lo que identificaron como siendo un lago subglacial. Pero aquí está el dato del radar, entonces podemos ver aquí en los costados el fondo rocoso, la topografía del fondo rocoso, y acá la señal de la superficie del lago, muy horizontal. Pero con esa técnica no se logra llegar debajo del agua. La onda radar no penetra en el agua. Entonces, para estimar la profundidad, para tener una idea de qué cantidad de agua había en ese lago, se usó otro método, que es el método sísmico, que genera una onda de compresión ahí en el hielo. Y esa onda sí que puede viajar adentro del agua. Entonces aquí vamos a ver cómo se generan esa onda sísmica. Aquí estamos en la superficie glaciar. Entonces, generando explosiones, una serie de explosiones allí en la superficie, se puede generar ondas sísmicas que van viajando en el hielo, pero también en el agua. Entonces esas ondas van rebotando
en el fondo del lago y ahí se puede estimar o se puede tener una mejor idea de la forma y de la dimensión del lago. Entonces aquí estamos hablando de 2.600 metros de hielo y de un lago de una profundidad de 300 metros. Y aquí tenemos los datos, un par de datos sísmicos, entonces se hicieron varios perfiles para tener una mejor idea de la geometría del lago. Acá tenemos todos los datos que se usaron para reconstruir la geometría del lago. Entonces la estrella roja acá representan los puntos de investigación sísmica, creo, no estoy seguro, pero... Y la línea, los datos radar. Entonces con todo ese conjunto de datos se logró reconstruir la geometría del lago. Entonces es un lago muy extenso, que tiene una longitud de unos 20 kilómetros por 2 y una profundidad de 300, 400 metros. Y este lago no es único, aquí tenemos un mapa de toda Antártica, donde se pueden ver los puntos, todos los lagos que han sido identificados hasta ahora. Y también se ve que debajo del hielo no es solamente roca, sino que están esos lagos que están interconectados. Hay hasta ríos debajo de los glaciares. Y acá esos lagos pueden hasta interactuar con el hielo. Aquí se ven los lagos debajo de los glaciares. Estos lagos pueden estar interconectados entre ellos por ríos y también pueden interactuar con el hielo dependiendo del derretimiento, de la presión. Y esa interacción entre el hielo y el glaciar se puede traducir en cambio de topografía en la superficie, lo que puede ser detectado por satélite, por ejemplo. Entonces, con un satélite en el espacio se pueden identificar lagos que están debajo del hielo en Antártica y tener una idea de la red hidrológica ahí. ¿Y por qué estos lagos interesan mucho a los científicos? Porque en algunos de estos lagos han logrado perforar a través del hielo y llegar hacia el agua ahí, ponerle una sonda y descubrieron que había vida en esos lagos. Había microorganismos sobreviviendo en ese ambiente muy extremo. Entonces ahí estamos viendo que estudiando lo glaciar no solamente estamos hablando de glaciología, pero también que estamos colaborando con biólogos, químicos, hasta astrobiólogos que están interesados en descubrir vida en otro planeta y esa condición muy extrema se asemejan un poco a lo que uno podría encontrar en otro planeta. Entonces hemos visto que existen lagos debajo del glaciar, hasta en Antártica, pero también existen lagos en la periferia de los glaciares. Y estos lagos son muy dinámicos. Acá una foto de Patagonia. De un día para el otro, como pueden ver, el lago que estaba aquí en la tarde casi desapareció el día siguiente. Entonces imagínense ahí acampando acá y el día siguiente se encontraba con los tobillos en el agua. Pero acá se puede ver el glaciar al fondo, unos témpanos acá. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Acá hay una imagen satelital de la misma zona. Aquí está el lago Cachet 2. Y este lago ha experimentado lo que llamamos un vaciamiento repentino del lago glacial. Es decir, que este lago, por canales que están debajo del glaciar, por una red hidrológica ahí, pues se vacía totalmente. Y se ha estudiado, se ha demostrado que ese vaciamiento se ha reproducido varias veces durante los últimos años. Y este tipo de vaciamiento de lago muy repentino puede causar inundación en la parte río abajo del glaciar. Y aquí se ven unas fotos del río, agua abajo. Ahí está monitoreando la orilla. Y acá se pueden ver los árboles y en estos mismos árboles se encontraron marcas de inundación. Es decir, que hay
rama, barro que fue transportado por la inundación, por el río, y que llegaron a 1,80 m, 1,70 m. Ahí pueden ver dónde está, dónde está mostrando estas marcas. Entonces hay que imaginarse todo ese valle totalmente inundado por el vaciamiento de ese lago ahí en el glaciar. Y este tipo de vaciamiento del lago ha sido monitoreado en los últimos años porque con el derretimiento del hielo, entonces con el retroceso de los glaciares, acá como pueden ver, el frente va retrocediendo, la roca se va poniendo cada vez más expuesta porque el glaciar está cada vez más delgado. Entonces estos lagos que existen en la periferia de los glaciares van aumentando en número, pero también en tamaño, lo que podría causar, o sea, podría resultar en un aumento en los riesgos asociados a estos lagos. Y eso no solamente en Chile, pero acá las estrellas muestran dónde han ocurrido esos vaciamientos del lago lo más importante. Entonces tenemos acá en Patagonia, eh, también en Norteamérica, en India, en Himalaya. Entonces hay cada vez más interés sobre esos lagos porque están creciendo mucho, hay mucho más que antes. Entonces hay una necesidad ahí de monitorearlo, entender lo que está pasando realmente. Y para terminar acá, quería presentar un poco cómo estamos trabajando acá en el Centro de Estudios Científicos, en el departamento, en el grupo de glaciología. Para estudiar los glaciares, básicamente hay dos formas de hacerlo. La primera es remotamente, entonces no estando directamente en contacto con el hielo. Por ejemplo, usando datos satelitales, como hemos visto con estas imágenes, por ejemplo, que nos permiten estudiar glaciares muy remotos. Estas imágenes son de un glaciar en Canadá. Entonces eso se puede hacer directamente desde la oficina, bajando la imagen satelital y empezando el monitoreo. Estudiar los glaciares remotamente también puede ser, lo podemos hacer desde el costado del glaciar, instalando sensores, acá un láser que va midiendo la topografía del glaciar, o una cámara, acá como hemos visto que instalamos cámara para monitorear, por ejemplo, el flujo del glaciar, o poder determinar dónde está el frente del glaciar con el tiempo. También acá otro tipo de radar, hemos visto cómo funciona un radar, pero también puede ser transportado por helicóptero o avioneta y para cubrir áreas muy, muy extensas. Y la otra forma de estudiar un glaciar es ir directamente ahí, trabajar en el hielo, trabajar sobre el glaciar y hacer un monitoreo del estado del glaciar. Aquí, por ejemplo, estudiando la densidad de la nieve, cuánta cantidad de nieve ha caído en el último invierno, midiendo también el flujo del glaciar, midiendo baliza con GPS. Esas balizas van moviéndose con el mismo glaciar y eso se puede monitorear en meses a meses. Podemos instalar estación meteorológica también en la superficie del glaciar para entender cómo la condición climática afecta al glaciar, a su derretimiento. Y acá también podemos hacer mediciones en los ríos que salen de los glaciares para ver cuánta cantidad de agua está saliendo de esa masa de hielo, para tratar de entender cuál es la contribución de los glaciares, por ejemplo, a los cauces, a los ríos agua abajo. Claro, en terreno, entonces, ir a terreno en lugar remoto, difícil de acceso, con condición climática complicada, requiere un despliegue logístico muy importante. Entonces hay que mover los equipos, hay que mover a la gente, hay que mover la comida, la carpa, y eso se puede hacer de distintas formas, con moto de nieve, por ejemplo, con caballos, son muy, muy bravos los caballos.
con esquí, con trineo o también con helicóptero cuando el glaciar está muy difícil de acceso. Y para terminar, aquí está el grupo de glaciología. Son un poco medio de, no sé cuántos somos, 22, 23, algo así. Pero un grupo muy diverso, muy multidisciplinario. Entonces hay geógrafos, hay ingenieros, hay un grupo muy fuerte de ingenieros, geofísicos, informáticos, geólogos, hasta acústicos. Entonces, y también estamos colaborando, el grupo de glaciología está colaborando mucho con biólogos, con químicos, para entender procesos biológicos, por ejemplo. Y para terminar, le voy a dejar con eso. Ahí está la principal página social del SEX, donde puede encontrar cuál va a ser la próxima actividad del centro de estudio, la próxima tertulia. Creo que también están subiendo la tertulia basada en la página de YouTube, si no me equivoco. Y entonces le voy a dejar con eso ahí si tienen preguntas. La pregunta va más relacionada con los procesos de vaciamiento de los lagos glaciares. Es bastante interesante el tema. Me gustaría saber más sobre cuáles son los factores que producen este vaciamiento. ¿Cuáles son, por ejemplo, aquí en Patagonia? Porque siento que si se pueden reconocer dichos factores, se determina como la dinámica a vaciarse de estos lagos. Entonces, siempre han existido esos lagos alrededor de lo glaciar porque se está derritiendo el hielo. Entonces, llega agua líquida ahí en los valles. Pero como los glaciares están retrocediendo, están dejando espacio ahí a su frente. Y como hemos visto, como el glaciar actúa como una pala mecánica al final, deja una depresión ahí al frente del glaciar. Entonces esa depresión se llena con agua y está represada, puede ser represada por morena, por ejemplo, que son esos detritos que dejan los glaciar, o por el glaciar mismo. Y eso son represas muy frágiles. Por ejemplo, el hielo se puede fracturar, esos detritos se pueden abrir también. Entonces el agua que se va acumulando ahí, año tras año, puede que en algún momento logra salir de ahí, de manera muy repentina. Entonces tenemos una cantidad de agua muy importante que llega a la red hidrológica valle abajo, que puede causar esa inundación. Entonces, el tema acá que esos lagos, hemos estado monitoreando esos lagos y van creciendo esos lagos, porque como los glaciares van retrocediendo, hay más y más agua que están llenando esa depresión. Entonces, aquí el tema es tratar de entender, por ejemplo, cada cuánto tiempo está pasando eso, para poder prevenir esos eventos, por ejemplo, instalando en esos lagos unos sensor de presión, un sensor de altura, para ver en qué momento está empezando a vaciarse el lago, para un poco como los sistemas de alerta sísmica, para poder prevenir agua abajo qué está pasando. Y yo creo que ya existen estos sistemas ahí en esos valles. Entonces, pero eso no es solamente en Chile. En toda la parte donde existen glaciares, existen lagos y existen los riesgos asociados a estos lagos. Que tengo una duda que surge a raíz de una noticia reciente donde se derritieron varias toneladas de hielo, tengo entendido en Groenlandia. Si eso se debe principalmente al cambio climático, es a raíz de otro fenómeno que podría estar asociado a los glaciares. Claro, ahora yo no he estudiado eso, pero lo que sé que este año, el verano en el hemisferio norte ha sido muy caliente. Y de hecho creo que en Groenlandia han registrado la temperatura más alta nunca registrada este año. Entonces, claro, ese es un factor muy importante. Si la temperatura aumenta, el hielo se va derritiendo más y más. Y entonces, claro, en ese caso hubo un desprendimiento de hielo muy grande, hay que entender
cuál es la causa de eso. Y eso puede ser perfectamente relacionado con el aumento de temperatura este año, que ha sido muy fuerte en Europa. Entonces, claro, yo creo que ahí me imagino que van a investigar eso, tratar de cuantificar cuál es el aporte en términos de energía de esa temperatura muy alta que han sido registradas y ver si está relacionado directamente con eso, pero yo creo que claramente sí. Cuando todos estos niños aquí tengan 50 años, ¿qué porcentaje de los hielos de los glaciares chilenos se van a haber derretido? ¿O cuántos glaciares van a haber desaparecido? De aquí cuando estos chicos tengan 50 años. Si tenía esas cifras sería increíble, pero es muy difícil saber eso porque esas cifras se basan en modelos y esos modelos se basan en estimación de cómo va a estar la condición climática en los próximos 50 años. Entonces es muy difícil dar una cifra, pero hasta el momento todos los escenarios muestran que el hielo se va a seguir derritiendo por lo menos en los próximos 50, 100 años, pero lo que no se sabe es a qué velocidad se van a derritir. Entonces dar una cifra ahora para mí es imposible, ¿no? Bueno, le damos un fuerte aplauso a Tomás.